Una serie de hallazgos arqueológicos en los últimos años han llevado a pensar a los especialistas sobre la posibilidad de que la Amazonía no sea tan prístina y salvaje como se pensaba anteriormente. El arqueólogo francés Stephen Rothstein sostiene la tesis de que la Amazonía es probablemente un jardín artificial o un bosque domesticado por el hombre en el transcurso de miles de años. El 12 de enero del 2024 se publicó en la revista Science un artículo muy interesante donde un equipo multidisciplinario dirigido por el arqueólogo francés Stephen Rothstein defiende la tesis de la existencia de una ciudad jardín con un urbanismo avanzadísimo para su época hace 2500 años en el Amazonas. Pero lo más importante es que presenta las pruebas, por supuesto, y pruebas contundentes. Alrededor de 6000 plataformas, la mayoría del tamaño de una cancha de tenis, otras del tamaño de un campo de fútbol y otras más grandes. Estas 6000 plataformas, unidas por una extensa red de decenas de kilómetros de caminos, vías, avenidas y carreteras, con canales de desagüe o drenaje de terrazas para el cultivo, en un entramado de proporciones monumentales para su época, indicios de una sociedad sedentaria con un alto nivel de organización social hace 2500 años en el Amazonas. Esta investigación comenzó mucho antes. En 1968, los arqueólogos norteamericanos Clifford Evans y Betty Meggers ya habían visitado los montículos del Valle del Napo y habían hecho investigaciones sistemáticas allí. Posteriormente, el arqueólogo ecuatoriano Pedro Porras trabajó en el lugar por unas 2 décadas durante los años 70 y 80 y realizó excavaciones y hallazgos importantes en el sitio de Huapula. Estas investigaciones de Pedro Porras incluyeron dataciones del carbono 14 y clasificaciones de cerámicas, de manera que ya desde aquel entonces se sabía de la existencia de una civilización que había habitado aquel valle hacía unos 3000 o 2000 años atrás, según las estimaciones de Porras, y se tenía cierto conocimiento del tipo de cerámica que estos pueblos habían producido en su época. Lo que no se sabía en aquel entonces era qué tan grande había sido esta civilización realmente, ni cuántos de estos montículos había realmente en aquel valle, entre muchas otras cosas, por supuesto. El arqueólogo francés Stephen Rothstein, otra vez, lo primero que hizo fue leer los artículos publicados por Pedro Porras, por supuesto, y reconoció en ellos una información valiosa y una contribución importante. Sin embargo, algunas de las hipótesis levantadas por Pedro Porras le parecieron al francés algo descabelladas. Pedro Porras decía, por ejemplo, que los montículos centrales de Huapula, los más altos del sitio, estaban dispuestos a fin de dar la imagen vista desde el cielo de un hombre copulando con un jaguar. Una conclusión con la que muchos no estaban de acuerdo. Lo extenso del sitio arqueológico y las lagunas existentes en las investigaciones precedentes animaron al francés a llevar adelante nuevas excavaciones. Fue así como surgió el programa arqueológico Sangay-Upano, en el cual el arqueólogo francés trabajó intensamente desde 1996 y que concluyó con la publicación del artículo titulado Secuencia arqueológica en montículos del Valle del Upano en la Amazonía ecuatoriana, en el cual daba cuenta de los resultados de las excavaciones de un conjunto de montículos y plazas ubicados en el sitio de Huapula junto al río Upano. La investigación concluía que entre 700 a.C. y 400 después de Cristo, comunidades de la cultura Upano ocuparon el sitio y edificaron los montículos, abandonándolos después de una fuerte erupción del volcán Sangay, la misma que cubrió la región con una espesa capa de cenizas. Más adelante, entre 700 y 1200 después de Cristo, grupos de la cultura Huapula llegaron y se instalaron sobre los montículos. Como parte fundamental de esta investigación, excavaron la cima de una de estas plataformas y encontraron una serie de vestigios, con lo cual pudieron reconstruir cómo era la distribución del hogar, las actividades que se desarrollaban sobre el suelo doméstico de la casa familiar de la cultura Huapula. Además, se levantó un mapa arqueológico regional que comprendía los montículos artificiales conocidos hasta entonces en aquel valle. El análisis de los vestigios encontrados en cada uno de los estratos y del carbono 14 permitió elaborar una cronología que ha sido revisada y corregida con el tiempo. El valle fue habitado por 4 o 5 culturas distintas. Los estratos más bajos corresponden a la cultura bautizada como Sangay y datan de 700 a 500 a.C. Este grupo, al parecer, habitó el valle pero no levantó los montículos. Luego, en el estrato inmediatamente superior, se consiguen restos de una cultura denominada como Quilamope.
los cuales, según se cree, fueron quienes levantaron los montículos de tierra originalmente y habitaron el valle desde 500 a.C. en adelante. En el estrato superior consiguen restos de otra cultura identificada como Upano, quienes también construyeron montículos de tierra y se estima que pudieron haber sido contemporáneos o sucesores a la cultura Quilamope. Este grupo habitó en este valle probablemente desde 500 a.C. al 300 o 600 después de Cristo. Luego se encuentra un estrato que está lleno de ceniza volcánica y luego en los estratos más superficiales consiguen huellas de la cultura Wapula y Shuar, lo que les permite a los investigadores deducir que tras una explosión del vecino volcán Sangay, los primeros pobladores Upano y Quilamope originarios se vieron forzados a abandonar el lugar y que las plataformas fueron ocupadas tiempo después por los Wapula y seguidamente por los Shuar. Luego llegaron los españoles y más tarde colonizadores quichuas y mestizos provenientes del altiplano andino. Todo esto parecía muy interesante, pero no dejaban de ser unos cuantos montículos de tierra dispuestos con algún ingenio hace más de 2000 años. Además, en los años siguientes, durante las primeras 2 décadas del siglo XXI, se encontraron estructuras similares en otras partes de la cuenca amazónica que incluían igualmente calzadas, montículos, canales y o fortificaciones, como por ejemplo en los llanos de Barinas en Venezuela, en los llanos de Mojos en Bolivia y en Brasil, en el Alto Xingu, y en la Amazonía Central en Brasil. Ya en 2022, otro equipo de investigadores liderado por el arqueólogo alemán Heiko Plummers publicaba los resultados de un escaneo del terreno utilizando el sistema LIDAR en un área de formaciones de montículos artificiales similares encontrados en la Amazonía boliviana, con el que se demostró la existencia de un urbanismo de baja densidad. Los resultados no eran muy alentadores. Lo que seguía ignorándose en ese entonces era el tamaño que habría abarcado aquella civilización Upano o Quilamope durante su esplendor en el valle del río Upano en la Amazonía ecuatoriana. ¿Cuántos de estos montículos habían exactamente aquí? Para responder a esta pregunta se hizo indispensable recurrir a un escaneo global de la región con el sistema LIDAR que les permitiera mapear con lujo de detalles el relieve de aquel valle del río Upano y salir de dudas definitivamente. La cobertura con el sistema LIDAR fue realizada por la empresa Tecnoproject, un encargo del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural del Ecuador, INPC. La aeronave utilizada fue un Cessna 206, equipada con un escáner láser Optec, una velocidad de barrido de 100 kHz, una frecuencia de barrido de 40 kHz y un ángulo de barrido de 50 grados. Entre el 25 de julio y el 10 de agosto del año 2015, la empresa Tecnoproject realizó un total de 20 vuelos en el transcurso de 17 días, sobrevolando el área designada donde se habían conseguido algunos de los montículos. Según indica el documento, la geolocalización fue asegurada por 3 receptores GNSS Leica GS09 a una altitud media de 305 metros o 1000 pies. Seguidamente, la empresa Tecnoproject entregó al equipo de arqueólogos 300 imágenes en bruto con una resolución de 1 metro por 1 metro cada una, que formaron las piezas de este rompecabezas o puzzle gigantesco que en conjunto medía 1 kilómetro cuadrado. El equipo de arqueólogos recibe así este conjunto de datos LIDAR y arman el modelo digital de elevación final. Pero posteriormente, para evitar interpretaciones erróneas, tuvieron que descartar todas las edificaciones que no fuesen prehispánicas. ¿Cómo hicieron esto? Bueno, muy simple. Tomaron imágenes satelitales del mismo lugar, pero de fuentes como Google Maps o Google Earth, Bing, Mapbox, entre otras, y las superpusieron al modelo digital de elevación conseguido tras armar el rompecabezas de las imágenes LIDAR. Así pudieron separar, como se dice en criollo, el grano de la paja, y al descartar las edificaciones y caminos recientes, les dio como resultado este mapa que ustedes están viendo acá, que es, digamos, el mapa de esta civilización cuyas huellas habían permanecido ocultas bajo tierra hasta este momento. Tras armar el rompecabezas de imágenes LIDAR, como hemos explicado anteriormente, el arqueólogo francés Stephen Rothstein y su equipo, 4 franceses, un alemán, 2 ecuatorianos y un puertorriqueño, debieron haber quedado absolutamente perplejos. Así resumía el equipo de especialistas su espectacular hallazgo. En el Valle del Upano, en la Amazonía ecuatoriana, en las estribaciones orientales de los Andes, se ha descubierto un denso sistema de centros urbanos prehispánicos. El trabajo de campo y el análisis LIDAR han revelado un paisaje antropizado con conjuntos de plataformas monumentales,
plazas y calles que siguen un patrón específico entrelazado con extensos drenajes agrícolas y terrazas, así como caminos rectos y anchos que recorren grandes distancias. Las excavaciones arqueológicas datan la ocupación desde alrededor del 500 a.C. hasta el 300 o 600 después de Cristo. La característica más llamativa del paisaje es el complejo sistema de caminos que se extiende a lo largo de decenas de kilómetros y conecta los diferentes centros urbanos, creando así una red a escala regional. Este extenso desarrollo, temprano en la Alta Amazonía, es comparable a sistemas urbanos mayas, similares recientemente destacados en México y Guatemala. Clasifican entonces las más de 6.000 plataformas encontradas en un área de 300 kilómetros cuadrados en tres tipos. La forma estándar es rectangular y algunas circulares y de unos 20 por 10 metros, comparable a una cancha de tenis, pero con una elevación de 2 o 3 metros de alto, más o menos el tamaño de una tarima de concierto. Forma circular escasa, sobre el cual el estudio no hace mayores comentarios. Forma rectangular monumental de hasta 140 por 40 metros y 4.5 metros de altura. Los investigadores sugieren que muy probablemente las plataformas estándar de 20 por 10 metros correspondería a edificaciones residenciales, mientras que las monumentales estarían destinadas a un uso cívico ceremonial. Se dan cuenta y toman nota de ello que las plataformas aparecen principalmente en grupos de 3 a 6 unidades alrededor de una plaza, formando complejos residenciales de unos 40 metros por 40 metros, los más comunes, y hasta de 10 hectáreas para los conjuntos residenciales más extensos y densamente poblados. Quilamope, el complejo más grande, cubre 10 hectáreas e incluye una plataforma monumental de 140 por 40 metros, 4.5 metros de altura. La densidad promedio es de 16.6 plataformas por kilómetro cuadrado. Según los autores, debido a su ubicuidad y su estrecha relación con la red vial, consideran que los complejos son los elementos constructivos elementales del paisaje prehispánico. Como pueden ver en el mapa, en el estudio se identifican una serie de 15 asentamientos clasificados en dos categorías. Asentamientos principales más grandes, con mayor densidad de plataformas por kilómetro cuadrado, entre los cuales se incluyen 5 asentamientos: Sangay, Junguna, Kunguins o Kunguins, Quilamope y Copueno, y un grupo de 10 asentamientos secundarios más pequeños o con menor cantidad de plataformas por kilómetro cuadrado. Entre el primer grupo, Sangay destaca por su evidente mayor densidad de plataformas o casas por kilómetro cuadrado. Junguna y Kunguins parecen ser sitios principalmente residenciales, con muchos complejos pequeños adyacentes a ejes de circulación internos, mientras que Quilamope y Copueno se caracterizan por tener grandes plataformas identificadas como complejos cívicos ceremoniales. Con respecto a las carreteras, se identificaron dos trayectos como los más extensos: el trayecto desde Uyuntz hasta Jurumbono, con 14 kilómetros, y el trayecto desde Quilamope hasta Kunguins, con una longitud de 25 kilómetros. Estas carreteras, entre comillas, no eran simples caminos abiertos, sino una especie de grandes canales de agua flanqueados por ambos lados de montículos de tierra, lo cual da lugar a una hipótesis muy interesante de la que hablaremos más adelante. Los campos drenados cubren por lo general un área de 10 a 40 metros de ancho y decenas de metros de largo. En los límites se detectaron zanjas de 4 metros de ancho por 40 centímetros de profundidad. Dichas zanjas están conectadas a canales de drenaje un poco más anchos y más profundos, y los canales a su vez desembocan en la red hidrográfica de las quebradas. En su conjunto, el sistema de drenaje evitaba el encharcamiento, lo cual podría ser perjudicial obviamente para las cosechas de maíz o yuca. Sobre la población, en la investigación no se hace ninguna estimación sobre el posible número de personas que pudieron haber habitado el Valle de Upano. Si tomamos en cuenta que, según los autores, cada uno de los montículos pequeños o plataformas pequeñas corresponden a una vivienda y hay 6.000, si calculamos a 10 personas promedio por núcleo familiar, podríamos estimar así la población entre 60.000 personas y 120.000 personas en un área de 50 kilómetros cuadrados. Población que podríamos comparar con la población actual de la ciudad de Macas, por ejemplo, capital de la provincia de Morona, Santiago, la cual para 2022 era de 22.398 habitantes, en un área de unos 12 kilómetros cuadrados. Una densidad de población similar, si comparamos en 48 kilómetros cuadrados, habrían unas 88.000 personas. La población de Tikal, la más grande acrópolis maya, las estimaciones de
población de la ciudad de Tikal varían de 10.000 hasta más de 90.000 habitantes, siendo la cifra más probable la del extremo superior de este rango, en un área de 60 kilómetros cuadrados. También podemos compararla en su esplendor con Teotihuacán, que tuvo una población de 100.000 habitantes durante su apogeo entre 340 y 450 después de Cristo. Según la investigación del equipo de especialistas franceses, en el lugar se encontraban, gracias al mapeo con tecnología LIDAR, se encontraron una extensa red de caminos y acueductos. Sin embargo, los caminos, tal como los describen los investigadores, son más parecidos a grandes cauces de agua artificiales. ¿Por qué un camino debía ser algo tan complicado? ¿Por qué un camino debería parecerse a un canal con una profundidad de 5 metros y paredes a los lados? ¿No es más fácil pensar que quizás estos caminos eran en verdad canales, que alguna vez estuvieron llenos de agua y que quizás servían como vías de transporte, dado que otras culturas, como los aztecas, también utilizaban canales de agua como vías de transporte fluvial? En este mapa, Rothstein señala con un pequeño círculo las plataformas que se han excavado. ¿Qué otros vestigios podrían encontrarse debajo de la tierra que cubre las 6.000 plataformas restantes? O 5.998. Quizás este humilde pero numeroso legado de hace 2.500 años podrá parecer insignificante comparado con obras monumentales como las pirámides mayas, aztecas o egipcias, pero su número es tal que levanta muchas otras dudas que de seguro encontrarán respuesta en un futuro cercano. Yo soy Daniel Osorio y hasta aquí los dejo con Misterios del Amazonas. Hasta pronto.